Paraguay, 21 de enero de 2026. Hoy, un análisis de los movimientos corporativos que se hicieron públicos. Vamos a ver de todo, ¿eh? Desde la formalización de una fundación que nació técnicamente en el siglo pasado. Increíble. Hasta el ciclo anual de aprobación de cuentas en varias empresas y, bueno, los puntos clave que revelan desafíos súper específicos. Desafíos como la gestión de morosos en un consorcio. Exacto. O reestructuraciones societarias y hasta modificación de estatutos. Empecemos con algo que, la verdad, llama la atención. Es casi una curiosidad histórica. Me encuentro con un aviso de constitución de la Fundación Atlántica. Ok. Lo llamativo no es el aviso en sí, sino la fecha de la escritura pública. Dice, 6 de diciembre de 1999. Estamos en 2026. Más de 26 años. ¿Por qué publicar la partida de nacimiento de una fundación con tanto retraso? ¿Estuvo operando en las sombras todo este tiempo? Es un muy buen punto, porque a primera vista parece, no sé, un descuido administrativo gigante. Pero la clave está en una línea muy chiquita del aviso. A ver. Menciona que lo hacen en cumplimiento de la resolución AT 617. Y ahí está toda la respuesta. Ah, o sea que no es que sea nueva. Para nada. Ni que haya estado operando de forma irregular. No necesariamente. Lo que esto nos dice es que una regulación del año 2017 vino a poner orden. Claro. Y le exigió a entidades que ya existían, incluso a las muy antiguas, que formalizaran su situación públicamente para estar al día. O sea, es como una especie de puesta a punto obligatoria. La ley nueva obliga a los fantasmas del pasado a materializarse, por así decirlo. Justamente, es un ejemplo perfecto de cómo las normativas pueden tener efectos retroactivos en la práctica. Imagínate la cantidad de organizaciones que se crearon bajo un marco legal y décadas después, ¡pum!, una nueva ley les exige cumplir con requisitos que antes ni existían. Entiendo. Para la fundación es un trámite, pero para nosotros es un recordatorio de que el entorno legal siempre está cambiando. Totalmente. Tienen que adaptarse constantemente. Claro. Lo que era válido en el 99 ya no es suficiente en 2026. Bueno, misterio del siglo pasado resuelto. Pero la mayoría de lo que vemos hoy no es tan atípico, ¿verdad? Hay todo un bloque de empresas, Rumbo Norte S.A., Magazine El Dorado S.A., Fogia S.A., que parecen seguir un manual. Así es. Lo que estás viendo ahí es el corazón del ritual de la gobernanza corporativa. El ritual anual. El ciclo donde la administración le rinde cuentas a los dueños, a los accionistas. Esa agenda que mencionas es, digamos, el estándar de oro. La estructura básica que sostiene la confianza en una sociedad anónima. A ver, vamos a desmenuzar esa agenda plantilla, porque los puntos se repiten casi palabra por palabra. El primero, elegir presidente y secretario. Eso es trámite. Sí, eso es, para empezar. Pero el segundo es el plato fuerte. Dice, considerar la memoria del directorio, el balance general y el informe del síndico del ejercicio 2025. Suena denso. Y lo es, pero cada documento cuenta una parte de la historia. Piénsalo así. La memoria es como la narrativa del director de una película. Ah, me gusta. Es su recuento, subjetivo, de los logros, los desafíos, la visión que la gerencia quiere vender. Luego tienes el balance general. Eso sería el documental sin editar. Los números crudos. Los números crudos, la foto financiera que no miente. Y finalmente, el síndico. El síndico es el crítico de cine independiente. ¡Ja! Claro. Es el fiscalizador que, en nombre de los accionistas, revisa que la película y los números coincidan y que todo se hizo según las reglas. Muy buena la analogía. Y bueno, después de ver la película y leer la crítica, llega el punto 3. Decidir el destino de las utilidades. Me imagino que acá es donde la sala se puede poner tensa. Aquí es donde la estrategia y a veces los intereses personales chocan. Es una de las decisiones más cruciales del año. ¿Qué hacemos con la plata? Exacto. La reinviertes en la empresa para crecer, para financiar nuevos proyectos. O la distribuyes como dividendos, premiando el riesgo de los accionistas. Pienso en una empresa ya consolidada, como Magazines El Dorado. Me imagino un debate fuerte. Los gerentes querrán el dinero para abrir más locales, pero un inversor que lleva 20 años ahí quizás solo quiera su cheque. Precisamente. Y esa tensión es el alma de la gobernanza. Es una negociación constante entre la recompensa a corto plazo y la visión a largo plazo. Entiendo. Una empresa joven, en crecimiento,
casi seguro que va a reinvertir cada centavo. Una empresa madura, con un mercado estable, pues enfrenta más presión para distribuir. Entonces, ese es el guión estándar. Pero no todos lo están siguiendo. Me topo con el consorcio Santa Rosa y su temario parece de otro planeta. Ah, sí, es un mundo aparte. Aquí no se habla de utilidades ni de síndicos. Se habla de expensas adeudadas, de iniciar acciones legales contra los propietarios morosos y, lo más tangible de todo, de elegir una empresa para el cambio del ascensor. Esto es la vida real. Es que eso es un microcosmos de gestión comunitaria. Y a veces es mucho más complejo que dirigir una empresa, ¿eh? Me imagino. Mientras una sociedad anónima debate sobre millones, un consorcio lidia con la convivencia del día a día. La morosidad, esas expensas adeudadas, es el problema crónico de la propiedad horizontal. El incumplimiento de unos pocos impacta directamente en la calidad de vida de todos. Te hace pensar dos veces en ese vecino que paga tarde las cuotas. No es solo el dinero. Es que por su culpa el ascensor puede dejar de funcionar. Y el hecho de que estén discutiendo acciones legales me dice que ya pasaron la fase de las notas amables en el pasillo. Desde luego, cuando una comunidad llega al punto de votar para demandar a uno de los suyos, significa que la confianza se rompió y el diálogo se agotó. Es el último recurso. Totalmente. Pero hay otro punto en su agenda que es muy, muy revelador. La apertura de una cuenta bancaria a nombre del consorcio. Parece un detalle menor, pero es un salto cuántico en su gestión. ¿Por qué es tan importante? ¿No es obvio que tengan una cuenta? No siempre lo es. En muchos consorcios más pequeños o más informales, el dinero se maneja en efectivo o en la cuenta personal del administrador. Ah, claro, un peligro. Es una receta para la desconfianza y los malos manejos. Abrir una cuenta a nombre de la entidad legal del consorcio es un paso fundamental hacia la transparencia. Significa que hay un registro claro de ingresos y egresos que es auditable, que el dinero es de todos, no de una persona. Profesionaliza todo. Exacto. Pasan de ser un grupo de vecinos a ser una organización bien gestionada. Entendido. De la gobernanza de un edificio volvemos a las empresas porque hay otros casos que también se salen del guión. Me llama mucho la atención Tecnoenergía Capital Paraguay S.A. A ver. Su agenda incluye algo que suena muy serio: reestructuración de los miembros del directorio y reestructuración de los socios. Y además, revisan el balance de 2024, no el de 2025 como todos los demás. ¿Hay alguna conexión? La conexión es casi segura. Una reestructuración de socios es un eufemismo para un movimiento tectónico en la propiedad de la empresa. O sea, algo grande. Mucho más profundo que la elección anual de directores. Puede significar que un socio fundador se retira, que entra un nuevo inversor con poder, que se están vendiendo partes importantes de la compañía. Básicamente están redibujando el mapa del poder. Y el hecho de que miren un balance más antiguo, el de 2024, ¿qué tiene que ver? Podría indicar un par de cosas. Una, que están saneando las cuentas del pasado antes de esta gran transformación. Es como decir, vamos a limpiar la casa, a revisar cada factura vieja, antes de decidir quién se queda con qué habitación. Dejar todo en orden. Quieren una base financiera absolutamente limpia y aprobada antes de que las acciones cambien de manos. La otra posibilidad es que la negociación para esta reestructuración lleve mucho tiempo, y el balance de 2024 fue el punto de partida para valorar la empresa. Interesante. Y en una línea parecida de mirar al futuro, pero más directa, está Tecnolab, Sociedad Anónima. Su agenda es cortísima, 3 puntos. Pero el del medio es una declaración de intenciones. Emisión e integración de acciones. Un movimiento clásico y directo. No están discutiendo el pasado, están financiando el futuro. Clarísimo. Emitir nuevas acciones significa buscar capital fresco. Ahora, la pregunta del millón es, ¿para qué? Claro, necesitan dinero. Pero el hecho de que lo hagan así, emitiendo acciones, nos dice algo. ¿Por qué no pedir un préstamo al banco, por ejemplo? Esa es la pregunta clave. Elegir emitir acciones en lugar de tomar deuda tiene implicaciones enormes. La deuda hay que pagarla con intereses, sí o sí. Pase lo que pase. Presiona el flujo de caja todos los meses. En cambio, al emitir acciones, traes nuevos socios a bordo. No tienes que devolverles el dinero, pero compartes con ellos las ganancias futuras. Y fundamentalmente, El control. el control de la empresa. Optar por esta vía puede significar que el proyecto que quieren financiar es muy grande o muy arriesgado para un banco, o simplemente que prefieren sacrificar un pedazo de la torta a cambio de no tener la soga de la deuda al cuello. Es una señal de ambición.
sobre lo que dicen las agendas, sino de dónde vienen. Veo un bloque muy claro de empresas convocando sus asambleas en la misma ciudad, Villarrica. Interesante. Están Telecable S.A., Radio Surucua S.A., Grupo Sosa S.A. y Cablevisión Color S.A., entre otras. ¿Es una coincidencia? Es muy poco probable que sea coincidencia. Esa concentración geográfica es un dato revelador del tejido económico del país. ¿Qué puede significar? Pues puede apuntar a dos cosas, que no son excluyentes. La primera, y más interesante, es que estamos viendo un ecosistema empresarial local, un polo de desarrollo. Fíjate que varias están en sectores relacionados. Telecomunicaciones, medios. Telecable, radio, Cablevisión, podrían ser parte de un mismo grupo económico o empresas que compiten y colaboran en el mismo mercado regional. ¿Y la segunda posibilidad? La segunda es más pragmática. Podría ser simplemente que un mismo estudio contable o jurídico de Villarrica gestiona los asuntos de todas estas empresas. Ah, claro. Y entonces publican todos los avisos de sus clientes al mismo tiempo, creando este patrón. Sea como sea, nos muestra que la actividad económica importante no ocurre solo en la capital. Nos queda un último caso, que parece el más complejo. Malete S.A. Lo que hacen es único. Convocan a 2 asambleas el mismo día, el 6 de febrero. Ok, Pero una es a las 10 de la mañana y es extraordinaria. La otra es a las 11:30 y es ordinaria. Es una coreografía muy precisa. y la secuencia lo es todo. Es una jugada de ajedrez corporativo. Exacto. Porque si miras las agendas, la segunda, la ordinaria, tiene un punto clave: emisión de acciones. Pero la primera, la extraordinaria, tiene un solo tema de fondo, y es muy potente: modificación de estatutos sociales. ¡Upa! Están cambiando las reglas del juego justo antes de empezar a jugar. ¿Esto es habitual o es una señal de una maniobra astuta? Es una maniobra sofisticada, pero es la forma correcta de hacerlo. La ley es muy estricta. Los cambios fundamentales en la estructura de una sociedad, su ADN legal, requieren una asamblea general extraordinaria. No se pueden mezclar con los temas de todos los años. Exacto. Son temas demasiado importantes. Entiendo. Entonces la modificación de estatutos es el prerequisito para la emisión de acciones que viene después. Sin duda alguna. No es una coincidencia, es una cadena de eventos necesaria. Podrían estar haciendo muchas cosas con esa modificación. Quizás el estatuto actual pone un límite al capital social y necesitan elevarlo para emitir más acciones. O crear un nuevo tipo de acciones, tal vez. Justamente. Con diferentes derechos a voto o a dividendos, para atraer a un inversor específico. O incluso podrían estar ampliando el objeto social de la empresa para poder invertir el nuevo capital en un negocio completamente nuevo. O sea, primero preparan legalmente el terreno a las 10 y una vez que las nuevas reglas están aprobadas, ejecutan el plan de financiamiento a las 11:30. Es una operación quirúrgica. Precisamente. Es la demostración de un equipo legal y financiero que sabe lo que hace. Planean la jugada en 2 pasos para que todo sea inobjetable. Para un observador es la señal más clara de que la empresa se prepara para un cambio grande y estratégico. ¡Qué recorrido! Pasamos de desenterrar una fundación de 1999 a meternos en una pelea de vecinos por un ascensor y de ahí a descifrar una reestructuración de poder y una maniobra estatutaria de alta precisión. Si uno une los puntos, ¿qué nos dice todo esto? Nos dice que estos avisos, que a primera vista son la quintesencia de la burocracia aburrida, son en realidad el pulso de la economía en tiempo real. Son radiografías que revelan la salud, las ambiciones y los problemas de las organizaciones. Vemos de todo. Vemos crecimiento y búsqueda de capital en Tecnolab y Mallet. Vemos conflicto y la necesidad de mejor gestión en el consorcio. Vemos una reorganización del poder en Tecnoenergía y la rutina de la rendición de cuentas en las empresas más estables. Es como aprender a leer el lenguaje secreto de los negocios. No solo las palabras, sino la intención detrás. Así es, y quizás la próxima vez que alguien se tope con una de estas publicaciones, la pregunta a hacerse no es solo ¿qué dice? La pregunta más interesante es ¿por qué lo dicen ahora y de esta manera? Porque en esa respuesta puede estar la clave para anticipar la próxima gran expansión, la resolución de un conflicto o incluso el nacimiento de un nuevo polo de poder económico. Cada convocatoria es una pista sobre el futuro.